Es muy conveniente que haya un pequeño momento entre cada uno de los lectores, porque eso le da oportunidad a nuestro pueblo de ir asimilando. Muchas veces nuestras celebraciones son tan rápidas, tan aceleradas, que no alcanzamos a captar nada. La celebración se convierte simplemente en algo que vinimos a oír, algunos gestos a hacer, sin comprender, sin saber, sin asimilar. Y por eso es que la Eucaristía, que es el centro y culmen de toda la vida cristiana, se convierte en un rito banal del domingo, en donde salimos igual de vacíos que como entramos. Pero eso es porque no le damos espacio a cada uno de los momentos, porque no conocemos cada uno de los signos de la Eucaristía. Si nosotros damos un momentito entre cada uno de los lectores, 5, 10 segundos, y entonces eso le da oportunidad a la gente en ese silencio que se va creando después de haber dicho palabra de Dios que nos simbra, es Dios quien ha hablado conmigo. Entonces ahora yo, con una conciencia más clara de lo que estoy ahora haciendo, pues en ese momento puedo ya pues darme cuenta, y en ese momento, bueno, pues doy un momentito, un espacio. Están todos los lectores, la gente está en ese momento escuchando, está en un momentito pequeño de meditación, y entonces el siguiente lector, que en este caso será el salmista, se levanta y se dirige nuevamente hacia el ambón, hace su reverencia y nuevamente el salmo. El salmo puede tener diferentes formas de realizarse. Es esencialmente un canto. Todos los salmos son cantos. Por lo tanto, es sumamente conveniente que el salmo sea, en la medida de lo posible, sea cantado. Si no se puede hacer cantado, pues entonces se puede hacer en su forma responsorial. Para ello, pues es muy importante que no solamente lo tenga el lector el salmo, sino que el salmo también lo tenga toda la asamblea. Esto, pues, en la forma en que nosotros tenemos nuestra liturgia establecida, los liturgistas han tomado pequeñas secciones y ellos las han acomodado de diferente forma en cada uno de los salmos, de manera que es difícil seguirla directamente en nuestras Biblias. Esto necesitamos tenerlo siempre en nuestra hojita dominical. Y es muy importante que el pueblo tenga en su hojita dominical lo que va a responder, porque si no, pues no lo va a poder responder. Cuando esta parte responsorial la va a hacer el coro, es importante que el coro ya haya ensayado con el salmista antes de misa. Por eso es importante no llegar a última hora a la misa, porque pues ya nos perdimos el ensayo, ya no sabemos qué es lo que va a desarrollarse dentro de nuestra celebración. Por eso la gente que llega inmediatamente al inicio o ya iniciada, pues está fuera de contexto. ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar en serenarnos, en pasar de la agitación del mundo para entrar en el contacto de Dios? Debemos de estar listos para nuestra celebración al menos 5 o 10 minutos antes, ya en el templo. Toda nuestra celebración, toda nuestra congregación, todo el pueblo de Dios debería de estar reunido no a las 12, que es la celebración, sino al 10 para las 12. Para que el coro, si va a hacer algún cambio, si nos va a ensayar, por ejemplo, el salmo, bueno, pues tengamos la oportunidad de ensayar con ellos. Porque si no, pues solamente participan algunos ministros o algunos que ya se sepan este salmo o lo que vayamos a cantar. Entonces necesitamos estar a tiempo dentro de nuestra celebración para que podamos nosotros vivir y participar con todo el pueblo. Si va a ser cantado, bueno, pues entonces el monitor indica, bueno, ahora nuestro salmo va a ser cantado de esta forma o de esta otra, o va a ser repetido a 2 coros, y siempre es muy importante que si se va a hacer solamente proclamado, si va a ser proclamado, va a ser a 2 coros, si va a ser proclamado por el salmista, en fin, cualquiera de estas formas que no son propiamente musicales, en donde no se va a cantar ni lo que es el estribillo, ni lo que es el responsorio, es muy importante que haya música de fondo. Recordemos, el salmo
es un canto y por lo tanto debe de estar acompañado de la música, porque la música le impregna este sentido espiritual. O sea, la música comunica emociones y nosotros con el salmo estamos respondiendo a la palabra de Dios. Es una forma de responder a la palabra de Dios que acabamos de escuchar. Entonces es muy importante que no sea simplemente un momento seco, un momento así aislado del sentimiento. Cuando yo respondo una invitación, pues me siento o contento o agradecido, o me siento preocupado, me invitan a un combate, me invitan a participar de algo en donde yo veo a lo mejor que mis fuerzas no son las necesarias, entonces pues claro, a lo mejor me siento un poco sobrecogido. Bueno, todo esto es lo que el maestro del coro tiene que pensar. Las celebraciones no se improvisan, las celebraciones se preparan. El equipo de liturgia, nuestro equipo celebrativo, va preparando junto con todos los ministros la celebración, de tal manera que la celebración pues sea algo preparado, en donde todo mundo podamos realmente participar activamente y en donde podamos ir jugando con los diferentes elementos litúrgicos que nos permite la celebración eucarística. Si nosotros no preparamos, pues entonces todo nos va a ir saliendo, pues como decimos los mexicanos, alá y se va. No, el maestro del coro, que ya sabe cuál es el salmo que se va a cantar, o que se va a leer, o que se va a proclamar, que se va a proclamar a un solo coro, que se va a proclamar a dos coros, que va a usar un estribillo, que se va a cantar la antífona, que no, que se va a cantar todo el salmo. Bueno, todo eso él ya lo ha preparado. Y entonces toda esa información se la pasa al monitor para que el monitor le diga a la asamblea, ahora en este momento del salmo, cómo vamos nosotros a participar de esta oración. ¿Sí? Es una oración cantada con la cual nosotros respondemos a la palabra de Dios. Una vez que termina el salmo, en cualquiera de las formas en que se haya hecho, pues entonces el salmista se retira de la misma forma, nuevamente se retira haciendo una pequeña reverencia y sin prisa, solemnemente, regresa nuevamente a ocupar su lugar que ya tenía. Da nuevamente un momento de espacio para el silencio, ¿verdad? Ese silencio sagrado que debe de existir siempre en nuestras celebraciones. Y entonces el último lector, que va a ser la segunda lectura, entonces él se levanta nuevamente, hace reverencia, se aproxima al texto sagrado y hace nuevamente la lectura. Al terminar, hace nuevamente la reverencia y termina y se retira. Con esto se termina esta primera parte de la lectura de la palabra de Dios para dar ahora paso a la lectura del Santo Evangelio. Para esto, para la lectura del Santo Evangelio, vamos a tener nuevamente la procesión del incienso y el sacerdote sentado en la sede va a recibir el incienso. Importante, como ves, son todos los signos que vamos viviendo dentro de nuestra liturgia. Muy particularmente los signos que anteceden o preceden a los momentos importantes. Uno de ellos, pues es precisamente la proclamación del Evangelio, en donde vamos a escuchar la palabra del mismo Jesús. Es por ello que el diácono o el sacerdote se preparan con esta asignación para que su mente, sus labios y su corazón queden consagrados al Señor. Anteriormente, la instrucción general del misal romano no preveía que el pueblo hiciera nada, simplemente una pequeña reverencia y después escuchara reverente y atentamente la palabra de Dios. Sin embargo, recientemente la Congregación para el Culto y la Disciplina de los Sacramentos prescribió que junto con el sacerdote el pueblo también se signara. Esta asignación, como la hemos visto, puede hacerse de las dos formas. Puede hacerse de la forma simple, o sea, solamente
Haciendo esta asignación, no repetimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino simplemente trazamos una cruz, que es lo que ha estado insistiendo mucho su Santidad Benedicto XVI, como un elemento que nos identifica como cristianos y también como un signo de protección. O lo podemos hacer de la forma completa, haciendo la asignación en nuestra mente, en nuestros labios y en nuestro pecho, de tal manera que nosotros busquemos también tener la misma intención que el sacerdote, es decir, pedir al Señor que como voy a escuchar la palabra de Dios, pues proteja mi mente, que una vez que la escuche pueda yo también proclamar en su momento la palabra del Señor y que esta palabra permanezca en mi corazón para que la pueda vivir. Importante pues entonces este signo. Pero bueno, pues vamos a continuar. Vemos entonces qué interesante y qué importante es que conozcamos todos estos signos, todos estos elementos de nuestra celebración para que la podamos vivir de una manera más plena. Pero bien, volvamos nuevamente